Hermanos, buenas noches, Dios los bendiga. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio bíblico. ¿Qué libro nos tocaba para hoy? Deuteronomio, sí, duro, sí, con convicción. Deuteronomio es el libro que nos toca para el día de hoy. ¿Cuántos capítulos tiene Génesis? 50. ¿Cuántos capítulos tiene Éxodo? 40. Duro, que se oigan. ¿Cuántos tiene Levítico? 27. ¿Y números? 36, muy bien. ¿Y cuántos tiene Deuteronomio? 34, son pilos, son muy pilos aquí en esta iglesia. Ok, vamos a hablar del libro de Deuteronomio. Y acuérdense que estamos hablando desde Génesis, la creación del hombre, cómo el hombre está en contra, bueno, no en contra de Dios, sino que se sale del plan de Dios. Viene Caín y Abel. Bueno, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿para qué me pongo yo a adelantarles, cierto? Así les spoiler. Ok, Deuteronomio. ¿Qué creen ustedes que quiere decir Deuteronomio? Alguien, algo así algo así loco, que digan, eso era por alguien que se llamaba así o algo así, no sé. Alguien que se llamaba así. ¿La hermana dice? Una población, de pronto, ¿alguien más? Ok, listo. Como este libro hace parte del Pentateuco, habíamos dicho que el Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia, los que conforman la ley, que se llama Torá en hebreo. Yo sé que ustedes han oído esa palabra, la Torá, que ellos, los judíos, leen la Torá, que son estos 5 primeros libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y estos 5 libros se le atribuyen a Moisés. En el año 1490, 1450, en el desierto, hasta acá, en el desierto, ¿cierto? Se dice que pues esa es la creencia, que fue Moisés el que los escribió, estos 5 primeros libros de la Torá. Después de esto sigue otro libro, obviamente. ¿Alguien sabe el nombre del siguiente libro? Josué, muy bien. Y hay una teoría que se llama el Hexateuco. Y se cree que ese libro también fue escrito por Moisés. Sin embargo, pues eso hace parte de la clase de la próxima semana, pero es como para darles un adelanto y no hay Hexateuco. Nosotros solamente creemos en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia que fueron escritos por Moisés y que son seguidos por todas, por las religiones que son monoteístas, como nosotros. Tenemos más datos aquí. Tenemos, por ejemplo, que el libro en hebreo se llama Devarim. Devarim, ¿qué quiere decir? Palabras. Eso quiere decir Devarim en hebreo. Davar, palabras, Devarim, plural, palabras. Y viene el nombre, pues este es el nombre en hebreo, el nombre que tenía originalmente, y este es el nombre que se le puso en griego en la Septuaginta. Deuteronomion. ¿Qué quiere decir? Segunda ley. Deuteros, segunda, nomio, ley. Entonces, ¿por qué se llama segunda ley? Ahorita nos vamos a dar cuenta por qué se llama segunda ley. Ok, tenemos el bosquejo, que está dividido en 3 partes, desde el capítulo 1 al capítulo 11, del 12 al 26, del 27 al 34. Leyeron todo el libro, ¿cierto? Me imagino. Un silencio sepulcral. No, mentira, no, pues no había que leerlo, obviamente. Pero pues la idea es que si ustedes tienen chancecito de leerlo antes de venir, pues mucho mejor. Este libro es el último discurso de Moisés. Eso fue lo que dijimos la clase pasada, ¿cierto? Dijimos que Moisés iba a dar su último discurso antes de subir al monte Nebo. Y este es el discurso de Moisés, que está dividido en 3 partes. La primera parte, que es, ¿de dónde a dónde dijimos? Del 1 al 11. Muy bien, están atentos. Pensé que se iban a copiar. Ay, del 1 al 3, porque ahí dice del 1 al 3, pero no. Del 1 al 3, Moisés le está recordando al pueblo la desobediencia y las consecuencias que les trae la desobediencia. ¿Sí? Después nos vamos a dar cuenta que del 4 al 11, Moisés empieza a hablar con ellos y les llama la atención al pueblo para que no actúen como sus padres. ¿Cómo actuaron sus padres? Fueron desobedientes. ¿Qué pasó por esa desobediencia? Los castigaron. ¿Y de qué manera los castigó Dios? No pudieron conocer la tierra prometida. Pasó algo más, que lo vimos hace 8 días. Duraron 40 años en el desierto. ¿Y cuánto tiempo tenían que caminar realmente? Según Waze. Eran aproximadamente 20 días que iba a durar el camino por el desierto. Solamente iban a caminar y ya. Ellos llegaban a la tierra prometida, batallaban, entraban y ya. Pero resulta que como la generación adulta empezó a pecar en contra de Dios, yo no sé si ustedes se acuerdan, que entonces ellos decían, nos trajo aquí al desierto a morir de sed, y entonces Dios les daba agua. Nos trajo al desierto a morir de hambre, y Dios les daba pan. Ese pan ya no me llena, eso no es nada, yo quiero carne. En Egipto sí nos daban carne asada toda hora con chimichurri y toda la cosa, y entonces Dios hizo que llovieran codornices, sin chimichurri, pero con la carnecita. Y todos los días ellos podían recoger maná en la mañana y codornices en la tarde. Aparte de las rocas salía agua. Lo que hemos estado diciendo, que el clima en el desierto es brutal. En la noche es mucho frío, en el día es mucho calor. Entonces Dios en el día ponía columna de humo para protegerlos del sol y en la noche columna de fuego para alumbrarles y aparte para calentarlos. Se me salió el país, para calentarlos, ¿sí? Entonces, y sin embargo ellos seguían diciendo, eso es mejor estar allá en Egipto, que allá sí nos trataban bien. Que cuando vimos la clase de Éxodo nos dimos cuenta que no les daban tiempo ni para rascarse, ¿cierto? No tenían tiempo ni siquiera para tomar un descanso, ni para tomar un poquito de agua, pero ellos querían volver a Egipto. Entonces Dios le dice a Moisés, ok, voy a destruir el pueblo. Y Moisés le dice, no, Señor, acuérdate que tú prometiste que no ibas a destruir el pueblo. ¿Qué pensarán los demás pueblos del Dios de Israel destruyendo su propio pueblo? Entonces Dios dice, bueno, listo, tiene razón Moisés, pero entonces, como ellos no quieren entrar a la tierra prometida, sino que se quieren ir para Egipto, entonces los voy a poner a caminar durante un tiempo específico para que ellos no entren a la tierra prometida. Se van a morir dando vueltas en el desierto. Y a los jóvenes sí les voy a permitir que conozcan la tierra. Pero después nos dimos cuenta, hace 8 días también, que hubo un joven llamado Coré,
Y empezó una revolución ahí, le querían quitar el mando a Moisés, y entonces resulta que Dios hizo que la tierra se abriera y se tragara a todas esas personas que habían hecho parte de esta rebelión. Eran jóvenes, y sin embargo tampoco les permitió entrar a la tierra prometida, porque todos aquellos que no querían entrar a la tierra prometida, pues Dios no se los iba a permitir. ¿Quién más no pudo entrar a la tierra prometida? Moisés. ¿Por qué no pudo entrar? Porque no le dio la gloria a Dios. Exacto. Dios le dice, vaya y háblele a una roca y dígale que bote agua, porque otra vez los israelitas están pidiendo agua. Entonces Moisés se va ya de mal genio, porque a cada rato dele y dele y dele y dele. Pues ya Moisés está un poquito agobiado, cansado, quizás por el sol también. Y va y en vez de hablarle a la roca, venga señora doña Roca, denos un poquito de nada. Él llegó y golpeó la roca 2 veces y dijo, ¿hasta cuándo tendremos que darles agua? Entonces Dios le dijo, ay, venga un momento, ¿darles? Usted no dio nada, amigo, el que dio soy yo. Y por no darme la gloria, no le voy a permitir que entre en la tierra prometida. Entonces Moisés no pudo conocer la tierra prometida. Sin embargo, Moisés aquí está llamando la atención al pueblo, a los jóvenes, y les dice, venga muchachos, ustedes ya se dieron cuenta qué fue lo que pasó. Ustedes se dieron cuenta que sus padres todos murieron. Aquí ya solamente hay gente joven, el único viejo soy yo, porque era el único viejo que quedaba. Y tampoco voy a poder entrar por no darle la gloria a Dios. No actúen como sus padres, porque si no, ustedes tampoco van a poder conocer la tierra prometida. Ahí en esta misma parte, hay algo que se llamaba las ciudades de refugio. ¿Alguien sabe sobre las ciudades de refugio? Exacto, sí, eso, para eso eran las ciudades de refugio. Recuerden que, por ejemplo, cuando vimos Éxodo, que dieron la ley, decía que tenía la llamada ley del talión, la de ojo por ojo, diente por diente. Entonces, si usted mata a alguien, si usted me mata, yo lo puedo matar, pues ¿cómo lo va a matar si ya estoy muerto? Pero si usted mata a alguien de mi familia, yo tengo derecho a matarle a alguien de su familia, ¿cierto? Pues, ojo por ojo, diente por diente. Este, entonces, pero resulta que esto es cuando se mata con sevicia, ¿sí? Cuando yo pienso, cuando yo premedito. Es que me cae mal fulano de tal, entonces voy a esperarlo en el camino y lo mato, ¿sí? O le pego un puño y lo mato. No, esto era por si de pronto usted va corriendo en su caballo y esa persona salió, se atravesó y usted lo atropelló con el caballo, lo mató sin querer. Cuando usted hace algo, como decía Joana, sin querer queriendo, ¿cierto? Usted tenía la posibilidad de salir a correr antes de que lo atraparan a esa ciudad de refugio. Y después de que usted entraba en esa ciudad de refugio, nadie le podía hacer nada, porque usted tenía la aprobación de Dios. Ahora, dice la Biblia que si era culpable y usted corría a la ciudad de refugio, ¿qué pasaba? Exacto, iba a morir. Iba a morir porque igual usted está jugando con Dios. Bueno, usted no, ellos están jugando con Dios. Entonces, pero resulta que sí, ellos cuando no hacían, o sea, era sin culpa, yo no lo quise hacer, ellos salían a correr y se ubicaban en la ciudad de refugio y eso era como una especie de cárcel, vamos a decirlo de esa manera, como una especie de cárcel donde la persona podía purgar su culpa sin que nadie le hiciera nada, porque pues en esa época no había cárcel y como decía la ley del talión, pues tenía que pagar con su vida, con sus bienes, con su familia, con lo que hubiera afectado a la otra persona. Y Moisés les vuelve a recordar los 10 mandamientos. Vuelve y les dice, generación joven de Israel, es necesario que ustedes recuerden los 10 mandamientos que Dios nos dio para poder vivir en paz con Dios. ¿Cuáles eran los 10 mandamientos? Amar, ¿sí? Generación de adúlteros. Nadie se acuerda del adulterio. No adulterar. Ya. Pero yo me acuerdo. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dice, no tengas otros dioses además de mí, no te inclines, ese, no te harás ningún ídolo ni te inclines delante de ellos, porque yo Dios soy muy celoso, la honra para mí solo es, yo derramo mi amor sobre millares de generaciones de los que me aman y obedecen mis mandamientos. No usarás el nombre del Señor en vano ni en forma irreverente, si lo haces no escaparás del castigo. Acuérdate del día de reposo como día santo y honra al Señor para que disfrutes de, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga en la vida que te da en la tierra el Señor tu Dios. No mates, no robes, no cometas adulterio, no mientas, no codices la casa de tu prójimo, no codices lo que hay dentro de tus puertas, ni su esposa ni sus bienes. Ok, sí, esos son todos. Solo que no me acuerdo bien. Ok, entonces le recuerda los 10 mandamientos y les dice que estos 10 mandamientos deben ser cumplidos en su totalidad para poder tener una buena relación con Dios. Y aparte, bueno, nosotros ya sabemos que más adelante Jesús lo resume en 2 y es amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué se resume? Los 10 mandamientos se resumen en eso, en amar a Dios y en amar al prójimo. Yo no me acuerdo, en estos días estaba hablando con alguien, no sé si fue que el hermano José lo dijo en la prédica o lo hablamos en la clase de varones, pero se decía que esos otros 9, si yo amo a mi prójimo, pues no lo mato, no lo robo, no le codicio a la mujer, no le codicio los bienes, o sea, todo eso está resumido ahí, porque pues amar es como la palabra más importante para Dios. Si yo amo lo bueno, ¿no? Porque sí, hermano, es que yo amo la droga. No trata de eso. Si yo amo lo bueno, para Dios, ese es como el objetivo, ¿no? Para Dios. Ok, después venía algo muy, muy, muy importante para el pueblo de Israel. Ellos lo hacían de esta manera, ellos se tapaban aquí los ojos y decían, Shema Israel, Adonai, Eloheinu Adonai, Baruch, Shem, Kevod, Malhut, Leolam Baed.
una maldición, ¿cierto? Eso quiere decir, escucha, oh Israel, Dios nuestro Señor, uno es. Y la siguiente parte dice, bendito el nombre del reino, de su reino por siempre. Esta oración, bueno, el Shema, ellos lo recitaban 2 veces al día. Es un poquito más largo, lo que pasa es que pues, mi memoria no me da para tanto, ¿cierto? Pero ellos lo recitaban 2 veces al día, porque esto era como invocando la protección. Con esto ellos le estaban diciendo a Dios, ok, Dios, usted es lo más importante. Usted es quien nos protege. Y cuando ellos iban a salir de su casa, bueno, ahí dice, cuando ellos iban a salir de su casa, ellos besaban esa mesuzá, que es el segundo puntito que aparece ahí. La mesuzá es la jamba de la puerta. La jamba es como los parales de las puertas o de las ventanas. Y ellos ponen ahí en esos parales como una cajita de madera, y entre esa cajita metían estos 2 párrafos que les acabé de decir. O sea, ella es mucho más larga, pero los más importantes son estos 2 parrafitos que les acabé de decir. Ese de Shema Israel Adonai, Eloheinu Adonai Echad. Esos 2, ellos los metían dentro de la mesuzá y eso lo mantenían dentro de la puerta. Entonces, cuando ellos iban a salir, ellos le daban besito y se iban. Y cuando entraban, otra vez le daban besito y entraban. Era como algo así, como echarse la bendición. Era como una seña de adoración a Dios. Y con eso ellos se sentían protegidos. Y cuando ellos estaban en peligro, digamos, que ellos salían a la calle y se encontraban por ahí con algún policía, con algún bandido, alguien que los atemorizara mucho, bueno, es que a mí me atemorizan los retenes de la policía. Y cuando ellos veían que los atemorizaba algo, entonces ellos invocaban esta oración y ellos recitaban el Shema en su mente, ¿cierto? Y esto era como señal de protección. Ok, 2 veces al día, me los 2 párrafos, los besaban a la letra de salir. Y el verbo shamar, que es esos garabatos extraños que aparecen ahí, que si ustedes se dan cuenta, esto es lo mismo que está acá. ¿Se dan cuenta que son los mismos garabatos? ¿No? ¿Solo yo los entiendo? Ok. Bueno, son lo mismo, ustedes créanme. Entonces, resulta que ese verbo es escuchar. Ay, perdón, y lo puse mal, porque shamar no es escuchar, shamar es guardar, es shamar, es como está allá arriba. Bueno, eso quiere decir escuchar, ¿sí? Pero ese verbo escuchar no es solamente escuchar, también es prestar atención. Bueno, nosotros lo diríamos como oír, ¿no? O sea, escuchar para nosotros no es lo mismo que oír, ¿cierto? Escuchar es como que yo estoy escuchando pasar los carros, pero no estoy concentrado. Cuando yo oigo es porque estoy concentrado, porque estoy prestando atención. Estoy atento, exacto, hermana. Y también obedezco. Para ellos, shama era eso, escuchar, obedecer. Es el mismo sinónimo. Y yo puse estas 3 palabritas en inglés, aquí los duros en inglés, para que me ayuden con esto, que ese verbo es muy parecido, ¿no? See, look y watch. ¿Qué quiere decir cada una de esas palabras? ¿Qué es see? Ver. ¿Y qué es look? Mirar. ¿Y qué es watch? Observar. ¿Y cuál es la diferencia? Ok, sí, para los norteamericanos, sí, es ver, pero de manera pasiva, ¿sí? O sea, prácticamente yo estoy haciendo un sí con ustedes en este momento, porque yo no estoy solamente en uno, sino que yo hago un paneo por todos y estoy mirando todo, veo allá al fondo, veo cómo se mueven unas cositas allá afuera, pero yo no estoy detenido mirando lo que está pasando, sino que yo solamente estoy viendo. Look es ver algo, ¿sí? Hasta poder seguirlo con la mirada, pero ya, hasta ahí. O sea, no es como que me detengo mucho en él, mientras que watch sí es prestar atención. Más o menos ese verbo watch vendría siendo como el verbo shama en hebreo, que no es solamente escuchar, sino prestar atención. Y además de prestar atención, también es llevarlo a cabo. Es obedecerle. Ok, vamos a continuar. Se me están durmiendo cuando hablo hebreo, se me empiezan a dormir. ¿Quién tiene Deuteronomio 8, versículo 2 al 3? José Luis tiene la Biblia en la mano. José Luis es la Biblia más rápida del oeste. Amén. Gracias, José. Entonces, mire cómo el Deuteronomio, aquí en Deuteronomio, o bueno, Moisés en ese discurso, vuelve y les dice, recuerden por qué tuvimos que caminar 40 años. Por la desobediencia del pueblo, aun cuando se les dio de comida, aun cuando vieron cosas que no habían visto. Les está diciendo, el maná, ni siquiera sus padres lo comieron. Es comida que nadie conocía. Y ustedes tuvieron el privilegio de recibirla. Sin embargo, siguieron diciendo, no creemos. Él no tiene poder. Vámonos para Egipto. El faraón es más poderoso. Es que si nosotros miramos desde esa óptica, es algo similar a cuando, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando Samuel habla con Dios y le dice, oiga, Dios, el pueblo está pidiendo rey, ¿qué hacemos? ¿Qué responde Dios? Dice, no te preocupes, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Esto mismo está haciendo el pueblo en este caso. No es que estén diciendo, no, es que no queremos ir a la tierra prometida. No, es que Dios siente que lo están desechando a él, lo están cambiando por faraón. Eso es lo que Dios está sintiendo en este caso. Entonces, ellos se quieren devolver para Egipto, aun cuando yo les estoy dando de todo, cuando les estoy dando comida, les estoy dando protección, les estoy haciendo milagros, los estoy cuidando, los estoy llevando a un lugar que es mejor. Ellos se quieren devolver a picar piedra. Bueno, no picaban piedras, hacían ladrillos. Ellos se quieren devolver a hacer ladrillos, a construir cosas, a trabajar como esclavos por cualquier cosa.
y me están desechando a mí por irse con Faraón. Eso era lo que estaba sintiendo Dios en ese momento. Sin embargo, Dios lo que quería era un reino de sacerdotes. Dios lo que quería era que Israel fuera un pueblo diferente. Ese fue su plan desde un principio. Si usted se acuerda del Éxodo, cuando pasamos por el Éxodo, él dijo que él quería tener un pueblo diferente, que no fuera como los demás pueblos, como sus pueblos vecinos, como las demás personas que habían. Él quería un reino de sacerdotes. Él quería una nación santa que fuera diferente. Pero para eso, ellos necesitaban amar a Dios. Y no se había podido. Hasta ese momento nadie lo había logrado. Nadie. De pronto Moisés, de pronto Abraham, Isaac, Jacob, así los patriarcas, las personas más. Pero si nosotros empezamos a contar las personas, no pasamos de 30 de lo que llevamos de leído en la Biblia, pero sí hay millones de personas que ya han pasado por esas historias bíblicas. Es decir, que realmente muchas personas que amaran a Dios no habían. La mayoría lo habían desechado. Y eso era lo que a él le dolía tanto. Porque él quería que su nación fuera santa, que fuera diferente. Y pasamos a la segunda parte entonces del libro, que está entre el capítulo 12 y el capítulo 26, y empezamos a hablar de las leyes. Pero si ya habíamos hablado de las leyes, bueno, se volvieron a poner otras leyes nuevas, se repiten algunas que ya estaban, pero se vuelven a poner otras leyes nuevas. Y por esto, este libro se llama Deuteronomio, porque volvió a salir una segunda ley, o sea, hubo una nueva ley, complementando la primera. Entonces tenemos que del capítulo 12 al 16 habían leyes sobre la adoración. Ya habíamos hablado sobre leyes de la adoración antes, ¿no? En Éxodo, y también en Levítico, y también en Números, y también en Deuteronomio. Leyes sobre la adoración. Leyes sobre el liderazgo, entre el 16 y el 18. Mire que también el pueblo de Israel hace más de 4.000 años necesitó tener leyes para que el liderazgo fuera efectivo. Eso no son cosas de hoy en día, que nosotros pensamos que es que hoy en día es que no hay un buen liderazgo, es que hoy en día es que yo no sé comportarme como líder. No, mire, desde hace 4.000 años la gente ha necesitado leyes para ser buenos líderes. O ha necesitado ayuda de otras personas para ser buenos líderes. Leyes sobre la justicia social, porque ellos también tenían que vivir como un pueblo, tenían que soportarse los unos a los otros, tenían que amarse, tenían que respetarse, y obviamente necesitaban estas leyes sobre la justicia social. Y mire cómo termina con más leyes sobre la adoración. Y esto causa como un impacto, y es porque hay un término de redundancia en la Biblia, que cuando algo se repite en la Biblia, es porque le están dando mucho énfasis. Yo ahorita no me acuerdo de la palabra técnica, no sé si el hermano José se acuerde, pero bueno, es una palabra que cuando la Biblia le repite a uno algo, es porque le está diciendo, ahí está lo importante. O sea, si yo se lo escribí 2 veces y me tomé el trabajo de escribirlo 2, 3 veces, es porque estoy recalcando que esto es supremamente importante. Entonces, para ellos era supremamente importante las leyes sobre la adoración. ¿Recuerdan que habíamos dicho hace un momento que Dios quería una nación santa? ¿Por medio de qué se santificaba el pueblo? De los sacrificios, de las de las ofrendas, de los holocaustos. Por medio de todas estas cosas, el pueblo podía santificarse, ¿sí? Y eso hace parte de la adoración. Eso no era solamente para que el pueblo iba y cantaba. Esas no eran las leyes de adoración. Era todo eso. La manera en la que se comportaba el pueblo. Acuérdense que cuando hablamos de números, decíamos que ellos, de números de Levítico, perdón. Ellos tenían que tener una conciencia pura y tenían que tener sus acciones puras. O sea, no era solamente mi reflejo de aquí para afuera, ¿cierto? Que ustedes lo vean santo y digan, ay, sí, ese hombre era un santo. No, sino que mentalmente también ellos tenían que ser santos. Ellos tenían que comprometerse, tenían que, comportarse íntegramente, de manera íntegra, no solamente con sus acciones, sino también con sus pensamientos, con sus deseos, con las cosas que están en el corazón y en la cabeza. Y de esa manera era que ellos se santificaban para poder estar o para poder ser agradables en la presencia de Dios. Ok. Y estas leyes, todas estas leyes también era porque Dios quería hacer una diferencia entre las leyes de su pueblo y las leyes de los pueblos vecinos, para que hubiera una gran diferencia, ¿no? Que los pueblos vecinos también tenían leyes, no crean que solamente los hebreos o los judíos tenían ley, no, los pueblos vecinos también tenían una ley y tenía que ser diferente. Entonces tenemos las leyes aquí de los pueblos antiguos, tenemos el código de Ur-Nammu, que era en Sumeria, en el año 2100 al año 2050 antes de Cristo. Tenemos las leyes del Imperio Medio Asirio, que era el Imperio Acadio-Asirio en el año 2000 antes de Cristo, y el Código de Hammurabi, que fue en Babilonia en 1750 antes de Cristo. Se llamaba Hammurabi porque Hammurabi fue ¿cómo se dice? El emperador de ese imperio, pues el creador de ese código. Muchas de las leyes que hay en la Biblia salen del Código de Hammurabi. Ustedes se van a dar cuenta de eso. Casi que es como una transcripción, ¿sí? Muchas de las leyes. ¿Cuántas leyes, mandamientos y preceptos hay? 613 leyes, mandamientos y preceptos hay en el Antiguo Testamento para ser cumplidos. Muchos de ellos salen del Código de Hammurabi. Por ejemplo, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, sale del Código de Hammurabi. Recordemos que nosotros estamos hablando del año 1490 al año 1450 antes de Cristo, y esta ley salió en 1750 antes de Cristo, o sea, 300 años antes, más o menos, ¿sí? Sin embargo, esa ley del pueblo de Dios es diferente. ¿En qué creen ustedes?
en que estas leyes solamente se encargaban de legislar el mal. Ah, ok, usted es un asesino, bueno, lo matamos. Ah, usted robó, listo, entonces robemos. Ah, usted hizo tal cosa, bueno, entonces y ya. Pero nosotros en la Biblia o en el Antiguo Testamento sí tenemos leyes como lo que estábamos hablando hace un momento, que eran las leyes de justicia social, de que no se meta con el otro. O sea, ¿para qué le va a hacer daño al otro si él no le está haciendo nada? Déjelo quieto, el que está quieto se deja quieto. Pues, la Biblia no dice eso, pero más o menos es eso, ¿no? Como que la idea de nosotros es que todos vivamos de una buena manera, que nos respetemos el uno al otro. Mira, aquí están sus límites, no se pase de ahí, porque hasta ahí debe llegar usted y usted no se pase para acá tampoco. En cambio, las otras leyes no les importaba. Si usted se pasa o no se pasa, eso es problema suyo. Lo que sí vamos a hacer es castigar cuando usted se pase. O sea, si usted se pasó, lo castigamos, pero no le decimos no se pase. En cambio, en la ley de Dios sí se detenía en tratar de que esos conflictos no pasaran a mayores porque tenían que vivir en comunidad, tratar de respetarse. Aparte, ¿ustedes creen que, por ejemplo, en el Código de Hammurabi había algo sobre la pureza o la impureza espiritual, sobre la pureza ritual, sobre acercarse a Dios, sobre santificar las fiestas y cosas así por el estilo? No las había porque ellos eran pueblos paganos. Ellos tenían sus propios dioses y seguramente tenían leyes con sus dioses, leyes locas, ¿sí? Como por ejemplo, los sacrificios humanos, ellos tenían sacrificios humanos. La Biblia misma dice que le hace el llamado de atención a los hijos de Israel y les dice, no pasen sus hijos por el fuego al dios Moloch. Imagínese usted esa locura, yo pasar a Alison por fuego para ofrecérsela a un dios. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos? ¿Pasaría Ricardo, hermano? ¿Por fuego? Si se portó mal. Yo creo que ninguno de nosotros pasaría a un hijo por fuego. Ay, se chamuscó el niño, pero bueno, Dios Moloch me dará. No, eso es una locura. Ellos lo hacían. Dios nunca pidió eso. Cuando le dijo a Abraham, dame a tu hijo, y él levanta su cuchillo, él dice, hey, manda al ángel y dice, uy, no, no lo toque, ya, no le haga nada. Ya probé que usted de verdad sí es firme conmigo. No le haga nada al niño. Va, siga su camino y yo lo que voy a hacer es prosperarlo. Usted va a ser llamado ahora en adelante el padre de la fe, porque usted tuvo fe. Me quería entregar a su hijo. Pero estos pueblos no eran así de cuento, ellos sí lo hacían directamente. Entonces, esa es la diferencia y por eso Dios quería que hubiera una diferencia, que el pueblo de Israel se diferenciara de estos pueblos. Estos pueblos eran bárbaros, estos pueblos eran brutos, eran salvajes. Mientras que los judíos, los hebreos, eran un pueblo un poquito más tranquilo, eran un pueblo ritual, eran un pueblo que siempre estaban pues, en el, bueno, no había templo en ese momento, pero sí en el tabernáculo. O sea, cuando ellos tenían que ir a la guerra, obviamente mataban, no vamos a decir que no, que ellos disparaban florecitas y ya, y a punta de consejos iban y no, ellos tenían que ir a matar. Pero era algo diferente, ¿no? Porque ellos estaban tratando de apoderarse de la tierra. Sin embargo, ellos no iban, si ustedes se dan cuenta, ya que me estoy saliendo del tema, pues ya salgámonos del todo, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, los imperios era porque ellos llegaban y se apoderaban de una parte y no estaban contentos con eso y le echaban mano a otro y no estaban contentos y se pasaban para el otro lado y no estaban contentos y se pasaban para el otro lado y empezaban a apoderarse de cuanto país se les atravesaba. Los judíos en la época de David tuvieron el mayor poder militar. ¿Se salieron para algún lado? No, se quedaron donde esa porque esa era su tierra. Hasta ahí Dios les había dado permiso. De ahí no se salieron, ahí se quedaron. Por eso ellos nunca quisieron ser terratenientes, ni tener un imperio, ni apoderarse. No, ellos hasta donde Dios les permitió se quedaron. Eso era lo que Dios estaba buscando, que el pueblo fuera diferente, que no fuera como todos. Ok, ya casi terminamos. Moisés también les habla sobre la consecuencia de la ¿no está ahí? Bueno, Moisés también les habla sobre las consecuencias de la obediencia y la desobediencia, que obediencia lo traduce como bendición y desobediencia lo traduce como maldición. Y también les dice que si no cumplen el pacto, entonces ellos van a ser desterrados en un exilio. Prácticamente que es como que les empieza a dar un panorama de lo que les puede suceder. Y ahí entra la tercera parte del Deuteronomio, que va del 27 al 34. Entonces Moisés les habla de los dos caminos. ¿Cuáles son los dos caminos? Obediencia y desobediencia, bendición y maldición. Y les pide que escojan la bendición para que no sean exiliados. Ahí les profetiza el destierro. ¿Alguien sabe qué pasó en el destierro? Exacto. Se los llevó Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él llegó, peleó contra ellos, no pudieron, y entonces él lo que hizo fue llevárselos. Se los llevó en 3 tandas. Se los llevó en tres grupos de 10 años de diferencia, 606, 596 y 586 antes de Cristo. Se los llevó para Babilonia. Y allá estuvieron cautivos durante 70 años. Que si usted hace bien las cuentas, son 90. Porque se los llevó por tandas de 10 años separados. O sea que el que se llevó en el 606 alcanzó a estar 90 años en Babilonia. O sea, se dice que 70, desde el 586 hasta el 516, que se empezaron a devolver por tandas, también de 10 años cada uno, con Zorobabel, con Nehemías y con Esdras. Eso. Ok. Y ese era el destierro del que Moisés les había hablado. Les dijo, si ustedes no cumplen con lo que Dios les está mandando, con el pacto que hicieron con Dios, si ustedes no escogen la bendición, van a caer en maldición y van a resultar en destierro. Israel es incapaz de amar a Dios. Habíamos hablado hace un momentito sobre eso, de que Israel era incapaz de amar a Dios. Y todo se resume porque igual no son capaces de obedecer. Jamás pudieron obedecer a Dios. Si usted mira todo el Antiguo Testamento, Israel nunca obedeció a Dios. Nunca, de los nunca. Habían personas, sí, personitas separadas, que sí le hacían caso a Dios, que sí estaban, que eran conforme al corazón de Dios. Pero, por ejemplo,
Ya vamos casi a entrar al libro de los jueces, y ustedes se van a dar cuenta que el libro de los jueces es un círculo vicioso donde el pueblo obedece porque hay un juez, ¿cierto? Entonces el pueblo está juicioso con Dios porque hay un juez, pero el juez se muere y ¿qué pasa? No, mientras no hay juez, el pueblo se va en pos de otros dioses. Entonces Dios tiene que levantar otro juez. Cuando se levanta el juez, ¿qué pasa? El pueblo vuelve y obedece. Y desobedece, obedece, desobedece, obedece, desobedece, obedece, obedece, hasta que piden rey. ¿Sí? Y eso es porque si no tenían una guía delante que les estuviera recordando que había un Dios que los había sacado de Egipto, que había creado el mundo, que les había dado maná, que les había dado codornices, agua, que los tenía viviendo en una tierra que producía, a ellos se les olvidaba. Y se iban detrás de cualquier Dios. Es como ese esposo que no le sirve la esposa y se va detrás de cualquier palo con falda que pasa por ahí. Eso, algo así por el estilo. Y así era el pueblo de Israel. Más adelante, cuando estemos en el libro de Oseas, se van a dar cuenta de una historia maravillosa que hay en el libro de Oseas que ejemplifica muy bien esto. Jeremías capítulo 31, versículo 33, ¿qué dice? Los estudiosos se lo saben de memoria. Lo parafraseo, dice algo así como que, y escribiré mi ley en sus corazones, ¿cierto? Y ya nadie tendrá que enseñarle a nadie, hey, conoce a Dios, sino que ellos ya lo van a conocer. La circuncisión del corazón, del que se habla más adelante en el Nuevo Testamento. Dios siempre le ha pedido al pueblo que lo ame, pero el pueblo no lo ama porque es desobediente. Entonces Dios en ese momento le dice, por medio de Moisés, le dice al pueblo, le dice, ok, después del exilio, yo voy a transformar sus corazones. ¿Casualidad que lo haya escrito Jeremías? ¿Jeremías en qué momento profetizó? En el exilio. ¿Casualidad? No. ¿Plan de Dios? Sí. Dios les dice, después del exilio, transformaré sus corazones. Y ahí entra la circuncisión del corazón. Eso lo vamos a ver por ahí unos 20, 30 miércoles más. Ok. El tema de la desobediencia, nosotros lo recordamos cuando empezamos la clase, ¿sí se acuerdan? Empezamos con Adán y Eva. Eva desobedeció, hizo que Adán desobedeciera. Tuvieron un hijo que se llamaba Caín, otro que se llamaba Abel. Caín mató a Abel, ya desobedeció. ¿Sí? Exacto, la cadena, como dice Álvaro. Ahí siguieron, bueno, uno que otro se iba salvando. Después llegaron los de la época de Noé, ¿no? Que eran todos. Toda la gente era mala, excepto Noé y su familia. Noé les profetizó, va a llover. Entonces, ¿va a llover? ¿Qué es eso? ¿Desde cuándo ha caído agua del cielo? Porque nunca había llovido, ellos no sabían qué era eso. El tipo está loco. Ya está haciendo un barco en lo seco. Y él los invitó a subirse al barco, no creyeron, se ahogaron. Ellos también fueron malos. Los de la torre de Babel también fueron malos. Después ahí nos encontramos a la esposa de Lot. Entonces, pero la esposa de Lot, hermano, ¿cómo lo... Ah, bueno, pero ¿desobedeció o no desobedeció? Se desobedeció. Oye, se me lengua la traba hoy. Ella desobedeció. Cuando volteó a mirar, se convirtió en una estatua de sal. Le habían dicho que no mirara y miró. Ok, después se viene Labán, el suegro de Jacob, ¿cierto? Malo ese señor, hasta donde ya no más. Los hermanos de José, que lo vendieron. Y después viene Israel. Todo Israel, que desobedecía. Ok, Josué es designado como líder. Ya en estos últimos capítulos, a Josué lo designan como un líder. Él va a quedar a cargo de todo Israel porque ya se sabe que Moisés va a morir. Moisés agarra sus rollitos de la ley y los mete dentro del arca del pacto y dice que eso va a quedar como testimonio para todas las generaciones, para que sepan que eso fue escrito con ley de Dios, con dedo de Dios. Bueno, el dedo de Dios lo escribió en la piedra, Moisés los transcribió en unos rollitos y los metió ahí, pero eso no le quita que haya sido escrito con el dedo de Dios, ¿cierto? Mete la ley dentro del pacto. Moisés sube al monte Nebo y miran el monte Nebo y eso haga de cuenta que usted subiera a Monserrate, ¿cierto? Que allá abajo se veía la tierra prometida, lo más de bonita, y él desde arriba estaba viendo la tierra prometida y en el monte Nebo murió. Entonces quedamos inconclusos, ¿cierto? Otra vez quedamos inconclusos porque no han entrado a la tierra prometida, se les murió el líder. ¿Si habían gigantes o no habían gigantes? Hace 8 días habíamos visto que los espías llegaron y dijeron que había unos hombres grandísimos, que eso no había como matarlos, que ellos iban a perder, que había que cargar un racimo de uvas entre dos porque eso era gigante. ¿Si habían gigantes o no habían gigantes? Dice que era una tierra que fluía leche y miel. ¿Fluía leche y miel o no fluía leche y miel? Y quedamos ahí. Se acabó el Deuteronomio y no nos dijo nada. No pudieron entrar a la tierra. ¿Sabe quién sí lo dice? Josué. Y lo esperamos dentro de 8 días para que Josué les cuente qué pasó con la entrada a la tierra prometida. Dios los bendiga.